buenas noches, bienvenidos a Sala de Guerra. Pues esta semana que termina acabó posiblemente con parte del México en el que estamos acostumbrados a vivir en materia de justicia, de seguridad y de libertades. ¿Por qué? Porque con el voto a favor de Morena, PT y Verde en el Pleno de la Cámara de Diputados se expidió la ley de la Guardia Nacional, con la que esta deja de ser civil, convirtiéndose en una fuerza armada permanente que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y además pues le da facultades de inteligencia. Este dictamen enviado al Senado permite también dar licencias especiales a militares para que ocupen cargos de elección popular o puestos en los 3 órdenes de gobierno. ¿Cómo va a ser entonces el cambio de nuestra vida ciudadana ante esto? ¿Estamos frente a una militarización del país? ¿Será que próximamente vamos a tener gobernadores, alcaldes con casacas militares? Esta noche van a responder expertos y legisladores. Yo soy Mónica Garza. Vámonos de lleno a las polémicas de la semana. Rodríguez, la comisión permanente ha ratificado su nombramiento como gerente. He andado en 1000 lugares, conocí bellas ciudades, mas hoy quiero volver. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Auxilio! ¡Ay, el puente! No tengo ningún problema en discutir sobre el elefante en la sala, pero metámosle algo de seriedad, por favor. Los acordeones. En el cartel de los Zetas había un personaje llamado Mono Muñoz. Los del PT sí lo conocen. Nombraron a todos sus familiares candidatos regidores para contender en las próximas elecciones. Es incapaz de coordinar sus ideas y es incapaz de coordinar su partido con su coalición, porque bien que andan bravucones en los pasillos rogando. Cartels have flooded the nation with illegal arms sold by U.S. manufacturers in Mexico. Pues vaya semanita que nos obliga en esta ocasión a iniciar en el Poder Legislativo. Vámonos a la Comisión Permanente del Senado, donde la atención se la llevó el borlotazo que se armó cuando la senadora panista Lili Téllez protestó contra la ratificación del exdirector del INSABI, el tabasqueño Juan Antonio Ferrer, como nuevo representante de México ante la UNESCO en París. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Pues que mientras ella protestaba con un megáfono, 2 senadoras de Morena y del PT se le fueron encima a la panista con unas tijeras con las que le cortaron el cable que conectaba el micrófono que tenía en la mano con el megáfono que estaba portando. Pero sucede que esto, en el mundo de los seres sin fuero, como usted y como yo, pues se puede traducir como un delito, porque resulta una amenaza que alguien se acerque con un arma blanca, que es así son consideradas legalmente las tijeras, y resulta pues que la senadora panista, después de este hecho que se puso sobre la mesa en la opinión pública, y que si las tijeras y que si era una agresión física, que si no, ha habido toda una discusión en solo 2 días. La cuestión es que tengo entendido que la senadora panista Lili Téllez decidió sí interponer una denuncia penal por este hecho, y te agradezco muchísimo, senadora, que me tomes la comunicación esta noche. Lili Téllez, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio, Mónica. Al contrario, entonces aclárame, ¿sí efectivamente está interpuesta una denuncia en contra de quién y de qué tipo de denuncia estamos hablando? Así es, lo confirmo. Es una denuncia de hechos por una presunta comisión de delitos y una solicitud de medidas de protección. Es contra Malú Micher, la senadora, y contra la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, que fueron las protagonistas de esto que es un claro acto de violencia, evidente, está grabado desde diferentes ángulos. Todo el mundo lo puede ver, así que las denuncié y espero que la denuncia prospere para que se me brinden medidas de protección en el sentido de que les ordenen a estas senadoras que no se me puedan acercar. Yo tengo derecho a protestar, tengo derecho a hablar en el Senado, me protege la Constitución. Las opiniones de los senadores son inviolables. Y en el momento en que empecé a protestar, una diputada de Morena y una senadora de Morena
vinieron hacia mi escaño a intentar arrebatarme el megáfono. Sí. Y se observa en los videos cómo me están jaloneando y me están intentando arrebatar el megáfono. Por eso yo subí, tratando de evitarlas, subí hacia la mesa directiva. En la mesa directiva seguí con mi protesta contra este corrupto que el gobierno va a premiar. Y sin que yo me diera cuenta, pero ya analizando los videos, ahí está a vista de todos, la senadora Malú Micher se acercó a la mesa directiva, llamó a la senadora Karina, la bajó, le entregó unas tijeras y la senadora Karina subió y con una rapidez tremenda acercó las tijeras enfrente de mi rostro, enfrente de mi cara, Mónica, para cortar el cable del megáfono enfrente de mi cara. Fue tan rápido que en ese momento yo no alcancé a distinguir las tijeras frente a mí porque yo estaba protestando. Unos segundos después volteé y alcancé a ver que tenía unas tijeras y ya le empecé a decir que dejara las tijeras porque son un arma blanca, si está clasificada, si está catalogada por la ley, con la que no se debe amenazar a nadie ni intentar hacerle daño a algún objeto que porta una persona como yo lo portaba. Es un hecho que me expuso la integridad física, es un hecho muy peligroso que haya intentado cortar el cable frente a mi rostro, en una situación en la que yo estaba protestando. A ella se le ve con una expresión muy violenta y creo pues que merecen no solamente un castigo, sino que lo primero que necesito es que se emitan medidas de protección para que estas senadoras no se puedan acercar a mí. Ya están las senadoras enteradas, bueno, ahorita si no se van a enterar, lo estamos diciendo en cadena nacional, pero ellas fueron notificadas de inmediato sobre esta denuncia que tú interpusiste. Lo ignoro, la denuncia la puse el día jueves contra Malú Micher y Karina Isabel Ruiz. Aportamos las pruebas. Estoy solicitando pues que se abra una carpeta de investigación por los delitos señalados presuntamente cometidos por ambas y una investigación inmediata por estos hechos para determinar las responsabilidades penales de Marta Lucía Micher Camarena y de Karina Isabel Ruiz. Que sean senadoras no les da derecho a violentarme con unas tijeras atacando el megáfono que yo sostenía, porque protestar es mi derecho, porque además estoy protestando en representación de los millones de mexicanos que estamos hartos de que le den premios a los corruptos y en particular al más corrupto, por quien ha sufrido tanto México, por el responsable del desabasto de medicamentos. Pues ahí está. Senadora, muchísimas gracias por darnos esta comunicación esta noche. Y bueno, pues aquí está la aclaración, más bien la confirmación de que existe entonces de tu parte una denuncia en contra de estas dos senadoras que junto contigo pues protagonizaron esta situación en el Senado esta semana. Muchísimas gracias, Lili. Gracias, Mónica. Buenas noches. Muy buenas noches. Y en la Cámara de Diputados, por otro lado, esta semana inició el periodo extraordinario de sesiones y de nuevo, pues legislando al vapor. El objetivo, hablar 16 iniciativas del Ejecutivo, entre las que se incluyen la Ley de Telecomunicaciones, reformas al Sistema Nacional de Investigación en materia de prevención de lavado de dinero, rediseño de la Guardia Nacional, Ley Federal de Competencia Económica y desaparición del Coneval, entre otras. Sin duda, la que más polémica y reacción
reacciones provocó fue la que muchos consideran ya pues la militarización del país y la ley de seguridad en materia de inteligencia para algunos que de plano es espionaje. La oposición reclamó hasta el cansancio a los legisladores de Morena y aliados que aprobaron, que hayan aprobado esas reformas sin ni siquiera leerlas. Y fíjense, aquí ocurrió algo curioso. La diputada Olga Chávez de Morena, pues queriendo defender a su grupo parlamentario que ha enfrentado estas críticas y estas acusaciones de no leer completos los dictámenes, pues le terminó dando la razón a la oposición durante su posicionamiento ahí en el Pleno. Vamos a ver cómo fue este momento y los demás pues reacciones de otros legisladores. Ya basta de que nos estén diciendo que no leímos las iniciativas y que el dictamen no lo hemos leído. Creo que estos personajes del PRI no se han actualizado. No, hasta ahorita no mencionan los avances que ha tenido la ciencia. Si nosotros metemos esta iniciativa en una inteligencia artificial y no los puede redactar en la mitad del tiempo, en el cuarto del tiempo, y la inteligencia artificial te lo deduce hasta en 15 minutos. Nos hemos dado la tarea de leerlo. Hoy les vamos a dar la receta perfecta del atole del bienestar. Ese atole que envenenó la democracia, que envenenó nuestras instituciones y que hoy envenena nuestras libertades. Miren, es 1 litro de militarización. Es una cucharada grande de censura. Es 1 litro de espionaje. Este ingrediente es muy importante para el atole del bienestar. Son 3 cucharadas grandes de opacidad. Grandes. Para eso tuvieron que eliminar el INAI. Todo esto espolvoreado de un control absoluto del Poder Judicial. No vamos a acompañar esta reforma policíaco, militar, dictatorial, porque contraviene los tratados internacionales. Morena está construyendo un Estado fascista. Tiempo es lo que les falta a ustedes para leer las cosas. Tiempo es lo que te falta para defender la patria. Vas a entregar México a los enemigos. Vas a entregar México a la dictadura. Nosotros no estamos en contra del ejército, que ha mostrado una lealtad histórica con las instituciones de la República. Son ustedes los que han abusado de la lealtad de nuestras Fuerzas Armadas y las que le han dado una cantidad de facultades que ellas no pidieron y que lo único que hacen es irle restando la legitimidad que se han ganado con el paso de las décadas. Sino que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los 3 niveles de gobierno. Este es el fin del Estado civil mexicano. Bueno, en el Congreso la discusión del miércoles, se extendió hasta las 6 de la mañana del jueves y quedaron aprobadas las polémicas reformas de seguridad. Pero, ¿qué significa esto? Realmente vamos a profundizarlo con el especialista justamente en temas de Fuerzas Armadas, el doctor Javier Oliva. Buenas noches, doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches, Mónica, espero que hayas tenido una buena semana. Igualmente para ti, gracias. ¿Qué significa esto en realidad? Porque hemos visto por todos lados poner sobre la mesa todo tipo de temas que tienen que ver con la supuesta militarización de México a partir de esto. ¿Es verdad? No. Lo primero que hay que aclarar, y es muy importante, es el contraste que hay entre la actual administración y la del expresidente López Obrador, porque en esta ocasión sí estamos observando medidas de fondo para contener las expresiones diversificadas, lamentablemente, del crimen organizado y de la delincuencia común, también hay que decirlo. Mientras el sexenio pasado, improvisación de funcionarias y funcionarios, es decir, no se tomaron decisiones de fondo, en cambio ahora sí, incluso recordemos que el 30 de septiembre, en el último día del sexenio de López Obrador, se aprobó la reforma constitucional, ya con el nuevo Congreso, el paso formal de la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Precisamente por eso, y con nuevas atribuciones también que incluyen muchas cosas, incluso esta que también ha levantado mucha ámpula, que es que puedan pedir licencia, aunque ya constitucionalmente está establecido, pero que puedan pedir licencia
para contender por un cargo de elección popular. O sea, yo me pregunto, ¿vamos a tener entonces próximamente, podríamos tener un alcalde o un gobernador que porte una casaca militar? No. Y sobre el concepto de militarización. En México no existe porque la militarización es cuando la élite militar presiona al poder político civil para la obtención de cierto tipo de ventajas, ¿no? Entonces, en este caso son, desde 1946, es el poder civil quien va a buscar a los militares. Me refiero a 1946, cuando el presidente Miguel Alemán designa a 10 capitanes del ejército mexicano para crear la malhadada después Dirección Federal de Seguridad. De ahí a la fecha, todos los presidentes, ahora la presidenta también, sin excepción, han afectado los sectores de defensa, seguridad e inteligencia, con la mejor intención, digámoslo así, ¿no? Pero en ese sentido no son los militares los que van y buscan estar en seguridad pública o construyendo aeropuertos. Eso no es así. Es una instrucción del comandante supremo que así está denominado en la Constitución. Pero la relación entre las Fuerzas Armadas y los gobiernos civiles que comenzaron con la mejor intención, muchas veces terminaron, y la historia lo cuenta, y sobre todo la historia en América Latina, en golpes de Estado. Así es. Pero esa es una diferencia histórica. Qué bueno que señalas eso, porque en México, junto con Colombia, desde 1940, han sido los únicos países que no han tenido un gobierno militar en toda América Latina. Pero aquí el contraste, Mónica, y lo comparto con el teleauditorio, México y Colombia son las democracias más longevas de América Latina, pero son los países con mayor índices de violencia. Sí, claro. ¿Qué estamos haciendo mal en la ecuación de nuestra democracia? ¿Qué es lo que está faltando? Entonces, me parece que este tipo de medidas, de iniciativas, también ha pasado, desafortunadamente en la opinión pública, no se ha analizado, por ejemplo, que el mismo día que se aprueba la ley para la ley interior para la Guardia Nacional, su ley orgánica y su reglamento, también se da a conocer la reestructuración en el diario oficial de la Federación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De una subsecretaría pasa a 3, entre ellas la de inteligencia policial. Crean 53 direcciones generales. Entonces, esto es importante también tenerlo porque sí hay un replanteamiento muy contrastante para mejor, desde mi punto de vista, respecto del sexenio anterior. Pero no se endurece la seguridad o las formas de cuidado de la ciudadanía desde el momento en que la Guardia Nacional, que son los encargados de cuidarnos como ciudadanos, a ti y a mí, está a cargo de militares. Las formas son distintas. Hay que también observar cómo, desafortunadamente, el recurso de la tecnología mal utilizada por los criminales incluso le ha causado la muerte a militares en plena labor de seguridad, ¿no? Claro. Entonces, la utilización de drones, la instalación de cámaras, porque ellos tienen también sus centros de monitoreo, que es increíble que pueda suceder eso en zonas urbanas, en zonas rurales. Tienen también sistemas de radiotelecomunicaciones, es decir, ¿cómo enfrentas el desarrollo de la tecnología de la criminalidad para expoliar a la sociedad, sino con recursos tecnológicos? Y la tecnología es cara, ¿no? Eso nos va a enfrentar como ciudadanía a nuevos protocolos de trato con quien es nuestra Guardia Nacional. Sí, bueno, por lo que pasa es que la Guardia Nacional es una fuerza armada más, en el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Fuerza Aérea Mexicana y el Ejército Mexicano. Entonces, la Guardia Nacional está diseñada como fuerza armada con labores de seguridad pública. Claro que es un trance complicado, indudablemente, va a ser un proceso complicado, pero más vale que lo iniciemos en ese sentido, porque de otra forma, pues sí habrá, me parece, estos resquemores. Es probable, no lo descarto, que pueda haber alguna reglamentación secundaria a propósito de estas facultades para poder intervenir comunicaciones personales, que de todas maneras está contemplado en la ley, como sabemos, a través de un mandato judicial, ¿no? Entonces, ahora ese es un problema al cual nos estamos enfrentando de manera directa. Y que está, además, justamente sobre la discusión. Vamos a ver en qué termina y qué determinan los legisladores. Pues ojalá sea una discusión menos apasionada y más argumentada, porque a mí me parece que a veces están en su papel de opositores y están en su papel de oficialistas, pero defender a ultranza y atacar a ultranza no contribuye a una argumentación serena, que es la que necesitamos como ciudadanía. Estoy de acuerdo contigo. Doctor Javier Oliva, muchísimas gracias, como siempre, por darnos luz siempre en los temas más complicados como estos. Buena semana.
semana. Igualmente para ti, muy buenas noches. Nos vamos a un corte comercial, volvemos con esto, pues precisamente con esto, hablando de militares, pues hay quien asegura que hay paramilitares colombianos operando en territorio mexicano, entrenando a miembros del crimen organizado. Ahora, ¿cuáles son las pruebas? Hay quien dice tenerlas. No se vayan, volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Tras descubrir que los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la conversación. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora ADN 40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sala de Guerra y usted bien recordará que la semana pasada aquí el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, con quien tuve una conversación, insistió en que en Michoacán, en su estado, había grupos de paramilitares colombianos y venezolanos operando en esta entidad bajo las órdenes del crimen organizado. Vamos a recordar, esto es lo que dijo. En otra zona muy cerca de Uruapan tenemos información por los mismos pobladores que hay concentración de grupos muy fuertes de colombianos y venezolanos entrenándose, capacitándose para cometer delitos en la región y en el estado. Sumando a esto, esta semana el diario El Universal publicó una entrevista con un ex coronel colombiano cuya identidad no se revela, pero que vuelve a sostener que existen grupos paramilitares de ese país operando aquí en México. Por eso he querido buscar a mi colega y amigo Miguel Aquino, experto en temas de seguridad y crimen organizado. Gracias, Miguel, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Pues preguntándote a propósito de esto, ¿qué sabes tú? ¿Qué noticia tenemos realmente a pesar de pues todos los que aseguran que efectivamente existen grupos de paramilitares venezolanos y colombianos operando en territorio nacional en favor del crimen organizado, incluso entrenando a elementos del crimen organizado en México en distintas regiones? ¿Sabes algo tú al respecto? Y yo todavía a los venezolanos y colombianos te sumaría a los de Guatemala, a los caiviles, que también es otro grupo que es algo parecido a nuestros GAFES, a nuestros grupos de fuerzas especiales de Guatemala. Sí, esta presencia existe y nosotros incluso, bueno, yo la he documentado en más de una ocasión en diversos trabajos que hemos realizado recientemente, incluso también para reportajes en Estados Unidos. Yo estuve en Colombia, incluso en Guatemala, platicando con algunos funcionarios y con algunos exintegrantes del crimen organizado. Por ejemplo, la entrevista que más recuerdo
de no hace más de un año con el general Oscar Naranjo. El general Oscar Naranjo fue el jefe de la Policía Nacional, fue asesor de Enrique Peña Nieto en Colombia, ya después retirado, y nos hablaba precisamente de esta presencia de grupos guerrilleros. Al principio empezó mucho la relación con el Cártel del Golfo, por cierto. Recordemos que el Cártel del Golfo pues inició sus operaciones, por decirlo, más violentas cuando surgen los Zetas, que era este grupo paramilitar. Y había un intercambio y había conocimiento, relación entre algunos militares mexicanos con algunos militares en activo y exmilitares también colombianos, y fue ahí donde inició, y posteriormente fue el Cártel de Juárez, fue el Cártel de Tijuana, el Cártel de Sinaloa, y hoy, pues más recientemente también el Cártel Jalisco Nueva Generación. Una relación que se paga con drogas, una relación que se paga con armas y por supuesto con el trasiego también de dinero en efectivo. Pero el negarlo, simple y sencillamente, es como negar que en México existen cárteles del narcotráfico, Mónica. Es imposible negar que, sobre todo los colombianos, no tengan presencia en nuestro país, en los diferentes ámbitos, en diferentes ámbitos, pero todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. ¿Será esta una de las justificaciones para elevar, digamos, las actividades de la Guardia Nacional o juntarlas o hacerlas propiamente un poder donde los militares pues ya estén, digamos, operando? Es lo que me decía hace unos momentos Javier Oliva. De alguna manera es la única manera de enfrentar a estas organizaciones, sin embargo no se está diciendo como tal. ¿Opinas lo mismo? Sí, sin duda. Yo no sé si esa sea la verdadera intención de las autoridades y que lo vean con esa finalidad. Javier Oliva, que es un experto, por supuesto, también en materia de seguridad, y nosotros lo que hemos realizado, creo que precisamente para combatir una fuerza paramilitar como la que tienen hoy los narcotraficantes, pues necesitas algo que, pues por lo menos sea el equilibrio, y que muchas veces muchos nos preguntamos, bueno, si tienes la fuerza militar, ¿por qué no la utilizas contra los narcotraficantes y los sicarios? Hay una serie de acuerdos internacionales, por supuesto, que no permiten el uso de la fuerza militar contra grupos de civiles, que en México definitivamente ya no les puedes llamar grupos de civiles. Creo que esto va a fortalecer, sí, pero también hay que tener mucho cuidado, Mónica, amigos, porque lamentablemente si hay algo que hemos visto es la penetración precisamente de los criminales en las fuerzas policíacas y en el propio ejército. Creo que aquí es muy importante resaltar algo. Mientras tú le des a los soldados, no hablemos solo de un ejército, hablemos específicamente de un soldado, la protección, la capacitación, la seguridad y sobre todo garantizar la estabilidad y el futuro de su familia, porque finalmente se van a arriesgar la vida, pues esto va a seguir aplicando como lo que en su momento hizo Pablo Escobar, plata o plomo. Es decir, si tú no fortaleces a tus soldados, si no les pagas bien, si no los capacitas y si no los proteges, difícilmente los vas a tener trabajando de una forma al 100% como los necesitamos, claro, para combatir a estos paramilitares. Y yo quiero aprovechar también este tema que estás tocando, que es muy importante, que yo muchas veces también lo he mencionado en diferentes foros. ¿Por qué nadie hace nada y por qué nadie se pregunta por qué de pronto existen tantos campos de entrenamiento, claro, como el que vimos en Jalisco, como el que vimos en Michoacán, cuando de repente dicen, era un campo de entrenamiento del Cártel de Sinaloa? ¿Entrenamiento de qué? ¿Quién los está entrenando? ¿Quién los está preparando? ¿A dónde van a terminar todos ellos? ¿Cómo llegan las armas? No era un campo de exterminio, era un campo de entrenamiento. Es igual de grave, Mónica. Claro. Claro. Porque significa que ahí están preparando a los asesinos, que a lo mejor no los matan y no hacen un exterminio en un rancho de Jalisco, pero van y lo hacen en una población, van y lo hacen en Guanajuato, en una fiesta con 12 muertos, van y lo hacen en Sinaloa, van y lo hacen en Tamaulipas. Los campos de entrenamiento también, de repente no se puede negar. ¿Quién está entrenando con estos ejercicios literal paramilitares como los que actúan los narcotraficantes? Pues no puede ser otra persona más que alguien con una preparación militar, y por supuesto que se han detectado a gente de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Centroamérica, que está operando en nuestro país, y no de ahorita, desde hace varias décadas. Pues vaya tema Miguel, te agradezco muchísimo como siempre y seguimos en comunicación porque por supuesto que esto pues va a seguir dando como se vayan sumando los testimonios que poco a poco en las últimas semanas han ido saliendo al respecto. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.
Y vamos a regresar a las discusiones del Poder Legislativo y para detenernos específicamente en lo que representa un riesgo para lo que será la enorme elección del 2027. ¿Por qué? Porque vamos a tener un país completamente distinto, nuevas condiciones que tendremos con la nueva ley de la Guardia Nacional, precisamente, la ley de seguridad e inteligencia y la reforma electoral. Como pudimos ver, esta semana fue toda una rebatinga. Legisladores de la oposición, particularmente del Partido Acción Nacional, estuvieron muy activos con este asunto. Vimos al senador Ricardo Anaya y a la diputada Paulina Rubio, a quien, por cierto, recibo esta noche con muchísimo gusto. Gracias, diputada. Al contrario, Mónica, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, pues cada vez más acaloradas las discusiones en el legislativo. Creo que cada vez más entrampada la propia oposición con estas discusiones, incluso entre ustedes mismos, me atrevería a decir, lo cual es bien delicado. ¿Por qué no se espera en el 2027, con estas nuevas condiciones que acabo de describir, pues una elección que va a ser completamente diferente? Absolutamente, pero mira, a ver, Mónica, yo quisiera decirte, estamos muy resueltos en la oposición, al menos en el PAN. ¿Sí, tú tenemos, yo creo que hay una línea muy clara de nuestro presidente nacional, Jorge Romero, que es la de defender sobre cualquier cosa las libertades de los mexicanos. Eso es un poco lo que está en juego en este periodo extraordinario, Mónica. No es cosa menor este licuado, este atole al que yo le he llamado, en donde han puesto una serie de ingredientes peligrosos para la ciudadanía y que van aderezando con más y más cosas. Escuchaba a algunos expertos decir sobre este avance que representa el que se ordene el tema de la seguridad con el tema de los militares. Sin embargo, no podemos advertir que hay elementos de censura, que hay elementos de opacidad, que hay elementos de represión que significan que junto con este tema de la militarización representan un grave riesgo para las libertades de los mexicanos. Este ingrediente del espionaje con el tema de la ley espía, esta reforma a la ley de telecomunicaciones, pero además las reformas que se han dado en materia de seguridad, bueno, es un cóctel perfecto para crear este gobierno autoritario que por supuesto que nos preocupa en el PAN y tenemos que defenderlo. Ahora, con base en esto mismo que tú estás diciendo, hay posturas muy encontradas entre la propia oposición y aquí no me voy a referir nada más al Partido Acción Nacional, me refiero al PRI, me refiero a Movimiento Ciudadano. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Bueno, yo espero que haya entendimiento. Efectivamente, como lo dices, hemos tenido diferencias en el voto. Simplemente en esta ley de inteligencia que para nosotros representa entregarle los datos, fíjate bien, Mónica, entregarle la información de los mexicanos, la posibilidad de entregarle la información a los mexicanos a gobiernos extranjeros. Este gobierno que decía sí a la coordinación, no a la subordinación, perdón, pero nos mandan un dictamen en una noche que pasó de 20 artículos a 50 artículos por una venda. Y hubo una diferencia entre el voto del PAN y el de Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano finalmente lo vota a favor. Nosotros creemos que teníamos que decirle claramente a la gente que no podemos permitir que el gobierno tenga la posibilidad de entregarle los datos de la gente, de los mexicanos, porque eso se atenta contra la soberanía. Sin embargo, como sucedió con la reforma del Poder Judicial, llegó un punto en el que todos los involucrados, incluso el Instituto Nacional Electoral, incluso el Tribunal Electoral, llegábamos a un punto de decir, no es perfecta, pero es lo que hay. Y con esto vamos a tener que trabajar. Lo que estamos enfrentando no es perfecto, pero es lo que hay. Y no hay marcha atrás. Y así se va a llegar a esta inmensa elección del 2027, Paulina. El problema es todo lo que hay alrededor, Mónica. Mira, si la estrategia de seguridad estuviera acompañada del reforzamiento institucional, pues quizá no tendríamos tanto pendiente, Mónica. Pero llegamos a este punto en el que el gobierno quiere el control de todo, de toda la información de los mexicanos, espiarnos en nuestros celulares, dar la información al gobierno extranjero, pero con una diferencia, Mónica, sin un Instituto Nacional de Transparencia y con un poder judicial cooptado. Bueno, simplemente hay que ver, ¿no? El INE acaba de declarar la invalidez de triunfos de jueces porque
uno está en la cárcel, Mónica. Ese es el poder judicial que tenemos hoy. Es decir, con todas estas armas que le estamos dando a este gobierno, sí, de acuerdo, pero ¿quién va a defender a los ciudadanos si han desarticulado todas las instituciones que podían darnos soporte y defensa? Ese es el grave riesgo. Pues sería muy interesante ver que pudieran llegar a algún acuerdo en este sentido, de un lado desendurecer como desendurecer del otro, porque pues lo que viene la próxima semana también ya es muy definitorio y con estas radicalidades creo que siempre resulta bastante inconveniente para generar política en el país. Nosotros siempre estaremos abiertos a poder construir soluciones que puedan brindarle seguridad a los mexicanos. Lo que queremos es certezas de derechos de los mexicanos. Si Morena está dispuesto a esto, a robustecer las instituciones, a reconstruir este aparato institucional que brindaba certezas, van a contar siempre con Acción Nacional. Mientras no sea eso, por supuesto que van a tener al PAN denunciando que hay violaciones y que los derechos de los ciudadanos están en grave riesgo, Mónica. Paulina, muchísimas gracias, diputada Paulina Rubio, por estar con nosotros esta noche. Muy buen día. Nos vamos a una pausa, pero antes los voy a dejar con el cartón de Matvey, que hoy se lo dedica pues justamente a los cambios avalados para las Fuerzas Armadas. Mire usted. Que regresen los soldados a los cuarteles. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de ADN40. Earthroning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de matices del cazafortunas del pasado. Refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para ADN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias no paran y tú tampoco. Por eso siempre encontramos la manera de informarte en donde estés. Análisis y coberturas de los eventos más importantes en México, el mundo, tu colonia y chance hasta tu calle. Toda la información cuando quieras, donde quieras. Somos ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de comunicación, de derecho a la información, de derecho a la opinión y el uso del Internet. Esta semana, durante una mañanera, José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, habló de derechos de las audiencias y de los usuarios. Pero escuche usted lo que dijo. De todo lo que integra el ejercicio de la libertad, que es contraria a la censura, pues es el acceso a Internet. Una ley que busca democratizar
el acceso, garantizar que muchos más millones de mexicanas y mexicanos accedan a este mecanismo, pues es una ley que justamente va en el sentido contrario, ¿no? De ampliar quienes puedan ejercer su derecho, en este caso, pues vía internet, ¿no? Pues ahí lo tiene. Lo que no mencionó el funcionario es que dicha ley puede hacer varias cosas. Censurar contenidos que resulten incómodos bajo el pretexto de proteger a las audiencias, vigilar nuestra actividad con registros y datos personales. Esta ley puede suprimir el anonimato al exigirnos nuestro CURP o datos biométricos y podría controlar lo que vemos, lo que escuchamos y lo que publicamos con supuestos criterios educativos. Y todo esto en nombre de la protección, pero lo que realmente se estaría construyendo si esta ley quedara a pie juntillas, como la describo, a la interpretación de muchos expertos, es pues una red de control que por el momento resultaría irreversible. Sin embargo, de jueves a viernes, la ley que revisaron los senadores sufrió cambios y estos, pues lo que vamos a discutir esta noche, si son positivos, si son negativos, si nos dejan en el mismo lugar. Para discutir el tema, le doy la bienvenida a los legisladores Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Bienvenido, Rubén. Gracias. Arturo Ávila, de Morena, bienvenido como siempre. Muchísimas gracias por la Arturo y Juan Zavala, de Movimiento Ciudadano. Juanpa, ya estás con nosotros esta noche. Comenzaríamos con esa pregunta, Arturo. ¿Nos quedamos parados en el mismo lugar? ¿Tú le ves cosas muy distintas a las pequeñas modificaciones que pudimos observar? A ver, yo diría que de entrada esta legislación lo que busca es seguir garantizándole al pueblo de México, a la gente de México, el derecho a la información, por supuesto, democratizar el espectro, como ya lo hemos venido mencionando, ¿no? Y me parece también que erróneamente se ha construido una campaña de comunicación en contra de esta legislación porque no hay información muy clara, pero hoy estamos de suerte porque yo estoy aquí para decirles cómo es que tenemos que interpretar esta legislación. El primer tema es decir, va enfocada a darle a más de 16 millones de mexicanas y mexicanos internet, que hoy no tienen internet. Eso me parece muy importante. ¿Por qué no tienen internet? Porque quizás para las empresas... ¿Pero por qué tengo que dar mi CURP y por qué tengo que dar todos mis datos? Voy a ir a eso. ¿Por qué no tienen ellos internet? No tienen internet porque estas personas quizás no son rentables hoy para empresas privadas que tengan que ofrecer esa infraestructura en estos lugares. Eso me parece que el Estado... Pero sí abre la puerta a una fiscalización, Arturo. Voy para allá. El Estado, como un ente que debe garantizar el derecho constitucional, porque ya es un derecho constitucional, pues me parece que es acertado. El segundo tema que me parece muy importante es, se eliminó la famosa o el artículo 109, que también en los comentócratas, la oposición decía que era un tema para censurar, nada más falso, tenía que ver con que los que tuvieran plataformas digitales cumplieran con sus obligaciones fiscales. Por eso decidimos, para no dar pie a esta idea de la censura ni a los medios que están manejando este tema de la censura, removerlo completamente. Hay que entender cuáles son los derechos y los beneficios. Uno es para las audiencias, y eso me parece muy importante, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a hacer una distinción de información, y esto me parece bien importante, noticiosa y opinión en medios. ¿A criterio de quién? Es que también esa es la pregunta. A ver, ahí te va. Una información... Te pido que concluyas para poder dar... Voy rapidísimo. Una información noticiosa es la que se presenta como tal. Cuando tiene una editorial, pues tiene una opinión, claramente. Y eso me parece que es sanísimo para tratar de dar la mejor información a la gente. Y la otra es para los usuarios. Una cosa es una audiencia que recibe un contenido y otra cosa es un usuario. Y ahí es donde viene el tema de los equipos desbloqueados de telecomunicación, teléfonos celulares, la recarga en cualquier establecimiento, por supuesto, llamadas gratuitas a números de emergencia y la accesibilidad, ¿no? Que tengamos funciones de apps y equipos, por supuesto, tú lo comentaste hace rato que estábamos fuera del aire, para personas discapacitadas. Sí. Bueno. A ver, no es una sola ley, son 5 grandes reformas que se pusieron en marcha y cuyo objetivo es controlar la vida de las personas. Difiero en mucho lo que se ha señalado. La extensión del servicio del Internet se puede dar sin limitar los derechos de un ciudadano. No lo van a hacer porque tampoco tienen dinero esto de dar Internet gratuito. Pero te voy a poner un ejemplo. Una persona, el Estado va a saber a qué hora se despierta cuando encienda su celular, a dónde va en tiempo real, hay normas para eso.
va a tener todos sus datos biométricos, puede acceder a todos sus datos, sus compras en plataformas, todos sus trámites que realice ante el gobierno con una cosa que se llama llave MX. Va a poder tener acceso a todos los archivos, registro público, telefónico, ahora, datos. Rubén, perdón te cuento. la interrupción, pero tampoco es nuevo. No, pero ahora todo va a estar ligado a tu CURP. Todo va a estar ligado a un elemento que sirve para desaparecer también la credencial del lector con fotografía, que antes estaba en un órgano autónomo. Pero además, el día que tú te molestes por algo, pues no hay poder judicial, no hay amparo, y si vienes a los medios de comunicación, siguen todas esas restricciones que aquí hablábamos ahí en la ley. Cuando tú digas una noticia y levantes las cejas, ¿eso es opinión o es noticia? Es muy subjetivo. Estamos ante esto. 1984 de George Orwell. El gran hermano. Un Estado que controla hasta tu pensamiento. Porque todo esto además está ligado a todas tus actividades, no solamente a una transacción económica. En tu teléfono está con quién hablas, con quién no hablas, a quién no le contestas, cuántos mensajes tienes. Y si le dan seguimiento real, saben con qué otras personas estás reunido. Y temas sin orden judicial. Y todo sin orden judicial. Sí. Entonces, la intervención sí, la escucha sí, es con orden judicial para poderlo usar en un juzgado. Pero quien te siga sabe, Juanpa, que estás con nosotros, a dónde vas, a quién le contestas, a quién no le contestas, cuántas llamadas al extranjero tienes, y con tu CURP van a saber si vas a un hotel, quién va contigo, si pagas una cuenta de hospital, qué enfermedad tenía. Es el gran Estado. Y cierro con esto. Morena autoriza que todos estos datos se entreguen al extranjero. Artículo 39 de la Ley de Investigación e Inteligencia. Todos estos datos pueden ser entregados al extranjero. Imagínate nuestros paisanos que están allá, a lo mejor sin papeles, que de repente a alguien lo detengan y que sepan exactamente quién es, cuántos hijos están allá, con los teléfonos que él marca en Estados Unidos. Están entregando a la patria. Juan. Sí, en Movimiento Ciudadano, y lo he venido diciendo en estas mesas, nosotros no apoyamos leyes por consigna ni nos oponemos. Creo que teniendo el tema más sensible para las y los mexicanos enfrente de nosotros, que es la falta de paz, que llevamos 2 décadas, pues donde millones de personas viven un infierno, donde madres desaparecidas no encuentran a sus hijos, pues en ese contexto nosotros no podemos hacer pues política electoral. Entonces, nosotros, por ejemplo, esta semana anterior votamos en contra la militarización. Hemos sido el único partido mexicano, el único que sistemáticamente desde el 2007 hemos dicho la estrategia no es más poder a los militares. Acompañamos las leyes en materia de seguridad civil, la seguridad y la investigación. ¿Por qué? Porque ya habíamos hecho una reforma en diciembre que apoyamos todos los partidos para crear una ley de investigación. No coincido, hay unas cosas que sí me preocupan de esa ley, que presenté reservas. Lamentablemente Morena no escucha, no dialoga, y eso sí hay que decirlo, se niegan a aceptar una sola propuesta. Eso pasa en la Cámara de Diputados, eso pasa en el Senado, y es algo que se tiene que decir. Legislan hoy como criticaban que el PRI legislara antes. No comparto con Rubén que se faculta que la información se entregue al extranjero. Nuestra interpretación de la interconectividad que se establece en ese artículo 39 es que cuando haya operaciones en conjunto de un lado a otro, delitos que se cometan en México, puede haber se puede compartir información para delitos que se hagan en el territorio mexicano. De la Ley General de Población hay cosas que nos preocupan mucho, pero sí es verdad y hay que reconocerlo que el Estado mexicano, para hacerle frente a la crisis de seguridad, contra el crimen organizado, para atender el tema de la problemática de desapariciones, sí estaba muy débil, sí tiene una cantidad de información muy limitada. Y pongo un ejemplo. En el caso de desapariciones forzadas, un tema que ha sido recurrente, que bueno, pues ocurre en la inmensa mayoría de estados en el país, sí es importante que hay un tema de diálogo de información entre privados y el Estado. Si una persona va y no encuentra a su hijo, pero ese hijo agarró un camión a no sé dónde, pues claro que es importante pedirle a la empresa, decirle, oye, ¿me puedes decir si esa persona se subió a ese camión? Pues es importantísimo. Porque, o sea, de todas maneras sucede, ¿eh? Sí, lo que hay que hacer en muchos de esos casos es que también hay que decirlo, que antes estaba demasiado fortalecido esas empresas frente a una petición legítima
de las autoridades. Porque me parece que meter en todo esto, que es, otra vez, hay cosas que claro que nos preocupan de esa ley, pero dicen, el Estado va a poder acceder a tu información fiscal, a las placas de tu coche. Bueno, esa es información que ya tiene y que es importante. Por eso digo pues, que tenga para atender cosas muy puntuales. Hay otras cosas que acaba de mencionar Rubén, que claro que nos preocupan y que creo que si Morena fuera consistente con la manera en la que criticó que se legislara antes, hoy podríamos tener leyes mucho más completas. Y no, Juan Arturo, el tema también tiene que ver con la concentración y con la centralización precisamente de este tipo de cuestiones, porque ya no hay diferencia y en un país en donde se politiza y se utiliza la política para atacar enemigos políticos y para opositores políticos y para otro tipo de cuestiones, de pronto, a ver, sí la intención y el planteamiento sigue de seguridad, pero las leyes no resguardan tampoco la privacidad de los ciudadanos comunes y corrientes, en donde en un Estado centralizado poderoso se pueda utilizar ese tipo de herramientas para poder espiar a periodistas, a opositores, a empresarios. Me parece que esa es la gran preocupación, entendiendo sí la excusa del tema de la seguridad. A ver, yo diría que para ejemplos de espionaje, pues vámonos a los sexenios de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, que no necesitaban ni ley para poder espiar, se la aventaban por la libre, y lo hacían con periodistas, lo hacían con muchas personas, y son casos documentados que fueron filtrados, así que vamos empezando por decir... Pero no quieren ustedes cambiar, digamos, esa dinámica. Lo que quiero decir es que estamos legislando, estamos poniendo las reglas sobre la mesa, estamos sometiéndolo a un proceso legislativo democrático. Es decir, esa parte me parece importante. Y segundo tema que me parece bien importante, ¿queremos hablar de censura? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos nada más para que no se nos olvide, porque de pronto somos de memoria corta y de lengua muy larga, ¿no? Fíjense, Javier Lozano, ¿no?, en 2011, cita, voy a citar. ¿Pero por qué nos vamos al pasado y no nos vamos al presente? No, porque les conviene, claro. ¿A quién? A mí no me conviene. A todos los que son críticos y a todos los que están generando esta comentocracia que estamos censurando, ¿no?, justamente no les conviene que yo haga un recuento de todas las atrocidades que cometieron los gobiernos del PRI y del PAN. Reitero, Javier Lozano, 2011, le dice a un funcionario de MBS, si recontratas a Aristegui, tu proyecto se lo lleva a la chingada. O sea, de ese tamaño era, ¿no? Queremos ver más en los gobiernos priistas. Golpe a Excelsior y a Julio Scherer, Luis Echeverría, censura sistemática de prensa, vetos contra proceso de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, cierres de medios comunitarios en Oaxaca con gobernadores priistas. Lo que ha sucedido en los últimos 7 años, José Gutiérrez, Vivo perdió todas sus concesiones. Veto a la jornada de Felipe Calderón, censura y espionaje a medios críticos de comunicación por Francisco García Cabeza de Vaca, por Guillermo Padres también. O sea, por favor. A ver, Rubén. Perdón, pero ahí están los ejemplos. Creo que este tipo de falacias argumentativas distraen un poco, ¿no? Yo pudiera sacar 2 o 3 ejemplos rápidos. El uso de Pegasus está documentado por Andrés Manuel López Obrador. 2019, él utilizó Pegasus, para empezar. O el ejemplo que tú diste de 35 o más periodistas que han sido retirados de las barras de opinión, y eso es una realidad. O lo que está haciendo la señora Laida Sansores, o el señor Armenta, o el señor Américo Villarreal persiguiendo a Héctor de Mauleón, o lo que está haciendo un conocido historiador que persigue a más de 45 periodistas que opinaron sobre él. No, lo que está sucediendo ahora, todas estas legislaciones se sacan a medianoche. La última que votamos en Cámara de Diputados, que son las 2 leyes de seguridad, terminamos a las 7 de la mañana, pero cuando se entrega el dictamen fue en marzo, el día que discutimos, en la madrugada, a las 3 de la mañana, aparece en la Gaceta Oficial unas modificaciones en 480 páginas, que son 17 artículos a una ley y 31 a otra. La de los 31 tenía originalmente 20. Es evidente que nadie leyó eso. Y lo puedo demostrar. Quedó registrado cómo utilizaron las firmas de un documento para presentar las otras fotocopiadas. No lo leyó la presidenta. No, pues si lo hubiera leído hubiera dicho esto es lo mismo, ¿no? Ese es el problema. Y así han sido todas las entregas de dictámenes. El dictamen que no quieren separar de desaparición de personas de la ley de población también se entregó a las 10 de la noche.
para que se discutiera el viernes. Entonces, hay una intención de que todo esto pase en la oscuridad. Son 10 días de ignominia, porque el PRI y otros partidos sugerimos que se extendiera el periodo extraordinario o que nos fuéramos a septiembre. Por cierto, hago la aclaración, hubo el compromiso de la secretaria de Gobernación de este país de hacer una reunión de trabajo, hombre, con todos los partidos, del señor titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Eso no sucedió. Yo difiero nada más para terminar. Si nosotros vemos el conjunto de leyes, no es para ofrecer seguridad, es para controlar a las personas. Si quisieran ofrecer seguridad, ¿saben dónde están los retenes falsos en la carretera Monterrey en Reynosa? Y no hace nada. Bueno. Yo, nuevamente, nosotros en Movimiento Ciudadano hemos criticado pues este tipo de debate. A mí, la verdad, Javier Lozano no me puede parecer más intrascendente en la vida pública del país, la verdad. Creo que, por ejemplo, pero yendo a este tipo de argumentos, lo que decía Juan Pablo, ¿no? Sí es verdad que, por ejemplo, el sexenio de Enrique Peña Nieto, yo sé que Rubén no estuvo de acuerdo, pero se utilizó ese sistema de información a adversarios políticos. Y eso que hay que criticar, que hay que condenar, que en su momento Movimiento Ciudadano lo hizo, pues hay que criticarlo también hoy. Claro. No decir, bueno, entonces se valía, y entonces guardar silencio respecto efectivamente las leyes que se aprobaron en el estado de Puebla y lo que se está haciendo en el estado de Campeche, donde también gobierna Morena. Entonces me parece que este estilo de decir, bueno, es que antes se hacía como si eso fuera una validación de lo que hoy se puede hacer, pues no se vale, y no se vale porque creo que mucha gente votó esperanzada de que se hicieran las cosas de manera distinta. Y eso que se está diciendo así aquí, de hacerlo a medianoche, de no sentarse a platicar, oye, ¿ustedes qué tienen en la mesa? Ni siquiera escucharlo. O sea, cuando uno habla en el Congreso, yo presenté unas iniciativas incluso para robustecer la parte del sistema de investigación, ni siquiera las escuchan, ni siquiera hay una idea de, bueno, vamos a incorporar estas cosas que son buenas ideas. Esto es lo que hay, y me parece que eso no es un diálogo democrático. Un diálogo democrático, una cosa es tener la mayoría, pero tener la mayoría no es la totalidad, no es escuchar absolutamente todas las voces, y creo que es un grave error el que se comete al legislar así, porque nosotros la votamos a favor porque creemos en eso, y no vamos a ser mezquinos y negar una cosa en la que creemos simplemente por un tema de formas. Pero sí es lamentable que se esté legislando de esa manera en este país. Les ruego que me respeten los tiempos, 20 segundos a cada uno para una conclusión de lo que viene en los próximos días, en estas semanas. Yo diría que es curioso, porque la gente de afuera sí se da cuenta de cuándo algo es verdad y cuándo es mentira. Y si ellos los escuchan en horarios estelares como este, hablando lo que quieran, criticando a nuestro gobierno permanentemente, porque todos los espacios están abiertos, nadie les puede creer que estemos censurando algo. Es imposible. Aquí está la mejor muestra, este espacio es la mejor muestra. Y ese es el problema, que no hay una agenda política clara de la oposición, porque allá afuera lo que la gente verdaderamente ve de Morena, y por eso estamos arriba en todas las encuestas, es que tienen mejor calidad de vida, que reciben más del 25% de ingresos con los programas sociales y que el salario mínimo incrementó en más de un 135%. Todo este tema de la censura, todo este tema del espionaje, a la gente que está allá afuera, trabajando, la que se levanta, la que tiene que ir a trabajar, la que tiene que cuidar a sus hijos, estas cosas verdaderamente les tienen sin cuidado, y más cuando pertenecen a una narrativa de comunicación falsa. Vamos a esto, a un estado vigilante. Las leyes se van a utilizar en el momento en el cual la población quiera cambiar, obviamente, de signo político, porque va a estar harta o porque todo esto que se dice de programas sociales no se va a poder sostener. De hecho, Morena no ha publicado la ley que permite el salario mínimo profesional para policías, para duplicarle el sueldo a los policías. Lo tiene detenido el señor Noroña. Callan ante eso, y es porque no tienen dinero. Me voy a lo que hemos visto que se vota, que es controlar lo que se dice, lo que se piensa. Y viene una reforma electoral para eso, para deshacer al INE, quitarle la credencial de elector y también para eliminar las oposiciones. Estamos ante el Estado que soñó Stalin. ¿Y por qué? Porque hay stalinistas en el gobierno. Bueno, nosotros en Movimiento Ciudadano, nuestros gobernadores, nuestras bancadas en el Senado, en la Cámara de Diputados, vamos a ser responsables en el tema que más endeudados estamos con el país como funcionarios públicos, es en el tema de la paz, que hemos sido incapaces de darle a México. Vamos a votar siendo responsables. Yo creo que a la gente no le importa lo que sucedió hace 16 años, yo creo que a la gente le importa lo que sucede hoy y si lo resolvemos o no, y en ese sentido vamos a seguir actuando de manera responsable. Marta.
Nos vamos, Moni. Nos vamos, muchísimas gracias a los tres. Gracias. Nos vemos pronto aquí en esta mesa, porque todavía, pues como cual legisladores, nos queda mucho por debatir aquí en Sala de Guerra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan un gran inicio de semana. Yo soy Mónica Garza. Nos vemos el próximo domingo.